Centro TICS INTECAP Guatemala. Grupo número 4. Administración de bases de datos DBA. Modelo entidad-relación. Vamos a desarrollar este tema empezando con una pregunta básica. ¿Qué es el modelo R? Es una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un sistema de información, así como sus interrelaciones y propiedades. Cabe resaltar que el modelo R es estándar y su simbología es igual en cualquier país, en cualquier parte del mundo. Así que para los que nos están observando en otros países, en otras regiones, les será de mucha utilidad este tutorial, ya que la simbología siempre o suele ser la misma. Base teórica y conceptual. El modelo entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre estos objetos. Nos ayuda a entender mejor los procesos y cada uno de los detalles que harán que nuestra base de datos responda de una manera eficaz. Iniciando con el tema, vamos a definir las partes que complementan o construyen nuestro modelo. Empecemos con entidad. Representa una cosa u objeto del mundo real que este suele ser un sustantivo, por ejemplo, una cosa, un objeto, una persona, algún puesto en general. Se trata de diferenciar de manera única de otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo o una misma entidad. La entidad se representa en nuestro modelo a través de un rectángulo. Luego encontramos conjunto de entidades. Existen dos tipos, entidades fuertes y débiles. Una entidad fuerte existe por sí misma sin depender de la existencia de alguna otra entidad. Una entidad débil depende de la existencia previa de otra entidad. Este es un ejemplo claro de entidades fuertes y débiles. Podemos observar en la imagen que la entidad fuerte es empleados y las entidades débiles doctor y enfermera. Podemos definir que son débiles ya que dependen de la entidad de empleados para poder existir. Podríamos decir también que una entidad es débil cuando a ésta se le pueden asignar más atributos o roles, por ejemplo. Por ejemplo, un doctor puede tener una especialidad o una sala asignada, como lo vemos en este ejemplo. La entidad sigue siendo fuerte, la entidad de empleados, y la entidad débil, doctor y enfermera. Aquí podemos ver que la entidad doctor se le desglosa el atributo especialidad y el atributo sala. Atributos. Los atributos son las características que definen o identifican a una entidad. Estas pueden ser muchas y el diseñador solo utiliza o implementa las que considere más relevantes. Un atributo es un adjetivo que califica a nuestra entidad. Se representa a través de un elipse. Por ejemplo, podemos tener acá la entidad doctor y podemos poner un atributo edad y un atributo tipo de sangre. Todo esto depende del diseñador de la base de datos, solicitudes del cliente o qué tan detallada queremos que sea nuestra base, ¿sí? Podemos ver edad si en algún momento quisiéramos hacer un filtro que nos detalle cuántos doctores tenemos en nuestro hospital en un rango de edad de 20 a 25 años nos podría ser de mucha utilidad. Todo esto depende siempre del diseñador o los requisitos que se nos sean solicitados. Una relación. La relación describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación de las mismas. Es un verbo, se representa a través de un rombo. Un ejemplo podría ser empleados tiene doctor y doctor tiene especialidades. Podemos ver que la relación se representa a través del rombo y estamos usando el verbo tiene. Se sobreentiende en la parte que el doctor tiene alguna especialidad. Seguimos con conjunto de relaciones. Deben ser de la misma naturaleza, deben crear una dependencia o asociación que se llama participación y un grado que es un conjunto de entidades participantes en la relación.
Correspondencia de cardinalidades. Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más conjuntos de entidades, la correspondencia de cardinalidad indica el número de entidades con las que se puede estar relacionada una entidad dada. Dado un conjunto de relaciones binarias y los conjuntos de entidades A y B, la correspondencia de cardinalidades puede ser de 1 a 1, una entidad A se relaciona únicamente con una entidad B y viceversa. Ejemplo, la relación que tiene un vehículo a matrícula y cada vehículo tiene una sola matrícula. Y cada matrícula está asociada a un único vehículo. Podemos verlo acá detallado en nuestro ejemplo gráfico. Vehículo tiene matrícula. Sería erróneo o habría algún tipo de error si la matrícula estuviera asociada a dos vehículos. Es algo incluso podríamos decir contra la ley en cualquier país. Cardinalidad de 1 a varios. Una entidad A se relaciona con 0 o muchas entidades en B, pero una entidad en B se relaciona con una única entidad en A. Podemos verlo en este ejemplo, en la parte de cliente genera facturas, ¿sí? El cliente por lo general maneja un NIT y este NIT se asocia a un montón o varias facturas. Por ejemplo, cuando uno va a hacer una compra, usa el mismo NIT o el mismo código de cliente, por ejemplo, y este se asocia a varias facturas. Mientras más compras está haciendo un cliente, más facturas se está generando. Y tenemos la cardinalidad de varios a varios. Una entidad A se puede relacionar con 0 o muchas entidades en B y viceversa. Ejemplo, asociaciones, ciudadanos, donde muchos ciudadanos pueden pertenecer a una misma asociación y cada ciudadano puede pertenecer a muchas asociaciones distintas. Lo podemos ver acá en el ejemplo gráfico. Ciudadanos pertenece a asociaciones y asociaciones pertenece a ciudadanos. Claves o llaves. Esto es curioso ya que en varios países, por ejemplo en la parte de aquí de Latinoamérica, nosotros le llamamos llaves. En la parte de Europa aparecen como claves. La palabra en inglés sería key, que corresponde a llave. Entonces depende como uno lo quiera ver, la región incluso afecta. Una clave permite identificar un conjunto de atributos suficiente para distinguir las entidades entre sí. Aquí podemos ver un ejemplo de las llaves, donde cliente tiene los atributos DPI, nombre, teléfono, apellido y dirección. Cada uno de estos pueden ser llaves. Es dependiendo del criterio que tenga el desarrollador. Clave candidata. Eliminando los atributos innecesarios de las superclaves se obtienen las llaves candidatas. Podemos resaltar acá que cada uno de los atributos que tengamos puede ser una llave candidata, una clave candidata. Esto quiere decir que en algún momento si queremos hacer un filtro o en algún momento perdemos nuestra clave principal, cada una de estas puede tomar el lugar de clave principal. Aquí podemos ver más ejemplos de llaves. Cada uno de los atributos asignados a la entidad cliente es una clave o llave. Podríamos definir que una clave o llave es un atributo incluso. Una clave primaria es una clave elegida por el diseñador de la base de datos para identificar unívocamente las entidades en un conjunto de entidades. Es decir, no debe haber duplicidad en cada uno de ellos. Regularmente una clave primaria es un contador automático, que es lo que lo hace un identificador único, como un carnet en un colegio, por ejemplo, un número de cédula, un número de DPI o incluso, como lo habíamos visto antes, un número de matrícula. Para poder diferenciar la clave o llave en nuestro modelo lo representamos usando un subrayado, como lo vemos en este ejemplo. La llave primaria es el atributo DPI. Ya que este atributo es único, para cada persona no debería existir otro registro o dato con el mismo número. Una clave simple es aquella que se conforma de un solo atributo.
Una clave simple es aquella que se conforma de un solo atributo y que identifica las tuplas en una entidad. Acá lo podemos ver más detallado. Tenemos la entidad cliente, seguido de los siguientes atributos: DPI, nombre, apellido, dirección y teléfono. Cada una de estas son claves simples. En caso de estar conformada por una o más de un atributo, la misma se conoce como clave compuesta. En este ejemplo tenemos las entidades cliente y cuenta con sus respectivos atributos. Vemos que ahora está la entidad imprime, que recoge información de la entidad cliente a través de los atributos primer nombre, primer apellido y segundo apellido, y genera una entidad compuesta en la entidad datos personales. La entidad compuesta sería en este caso un nombre completo para poder generar una impresión del nombre completo. Si se dan cuenta, esto lo podemos ver en los bancos cuando llenamos un formulario. Lo detallamos por escrito y la persona que lo ingresa puede hacerlo de esta manera: primer nombre, segundo nombre. Eso, por ejemplo, si en algún momento queremos imprimir o generar alguna tarjeta para nuestro cliente en el banco y el cliente nos solicita que en la tarjeta quiere el segundo nombre con el tercer apellido, por ejemplo, si existiese, lo podemos hacer de esta manera. Por eso es mucho más fácil usar claves o llaves compuestas. La clave foránea, también llamada externa o secundaria, es un atributo que es clave primaria en otra entidad con lo cual se relaciona. En este ejemplo tenemos la clave primaria en la entidad cliente, que es DPI. Tenemos la clave primaria de la entidad cuenta, que es número de cuenta. Existe la relación de apertura entre estas entidades y tenemos que la entidad cuenta, tenemos una clave foránea que enlaza esta entidad hacia la otra, que sería en cliente, por medio del atributo DPI. Ahí lo podemos ver en nuestro ejemplo. La llave foránea en la entidad cuenta sería DPI, ya que la principal en cuenta es el número de cuenta. Representación gráfica del modelo de entidad-relación permite ilustrar la estructura de la base de datos del negocio modelado. Estos elementos se unen a través de líneas para formar así el modelo. Ejemplo de un modelo de entidad-relación simple. Esto es algo básico. Podemos ver acá la entidad cliente formada de sus atributos cédula, nombre y dirección. La relación, que sería el verbo compra. Producto, que sería la otra entidad. Producto tiene sus atributos referencia, descripción y precio. Este ejemplo muestra el modelo aplicado a un control de visitas de un hospital. Es bastante simple. Podemos ver que salas tiene especialidades, especialidades tiene pacientes y pacientes tiene visitantes. Con esto hemos llegado al final de nuestro video tutorial. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Gracias por su atención. Hasta pronto.